Muy bien, vamos directamente con nuestro primer tema del día. Te platicaba cuál es el costo del tratamiento para la obesidad en nuestro país. Te platico que según la delegación mexicana de la Organización Mundial de la Salud, las pérdidas económicas en el país provocadas por la obesidad año con año superan sin problema a las ocasionadas por el sismo del 2017, incluso por la lucha contra el huachicol. Estamos hablando tan solo del 2017 por arriba de los 240,000 millones de pesos. Te presento la pieza informativa y regresamos a platicar con nuestro invitado. La obesidad no es solo estar gordito, es un padecimiento caracterizado por un incremento considerable en la grasa corporal. Debe ser tratada con seriedad ya que se trata de un problema crónico. Al igual que con otros padecimientos severos, la obesidad poco a poco desgasta el cuerpo humano y lo convierte más vulnerable a otros padecimientos, por ejemplo, problemas cerebrovasculares y cardiovasculares. Contrario a la creencia, no hace falta lucir un cuerpo mórbido. Con el simple hecho de rebasar nuestro peso recomendado, por más bien que nos veamos o aparentemos, ya estamos corriendo peligro. En México, 7 de cada 10 personas padecen sobrepeso y casi una tercera parte de la población sufre obesidad. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país. La forma más efectiva para conocer el grado de obesidad y sobrepeso en las personas es de acuerdo a su índice de masa corporal. Al respecto, la Secretaría de Salud recomienda lo siguiente: beber entre 6 y 8 vasos de agua al día. Evitar el consumo de refrescos lo más posible o cualquier bebida que tenga azúcar. Realizar actividad física al menos 30 minutos en el caso de los adultos y en el caso de los niños y adolescentes al menos 1 hora. Y sobre todo modificar la alimentación, incrementando el consumo de frutas, verduras y la disminución de alimentos grasos y de alimentos salados. Y para platicar de este tema, agradezco la presencia aquí en el estudio de Código Salud al doctor Ricardo Luna Fuentes. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Obesidad. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la Muy bien. invitación. Es un tema muy recurrente. Diario aparecen información en medios de comunicación, en redes sociales, aquí mismo en el Heraldo de México, en Código Salud. Hemos hablado en múltiples ocasiones de la obesidad, del sobrepeso, la obesidad, un problema de salud pública a nivel mundial, pero lejos de las fronteras, México tiene el problema encima, literalmente tiene el peso de este problema encima y no nos lleva a nada bueno. ¿Cómo nos podemos situar? Si hacemos una radiografía en estos momentos, doctor, ¿cómo nos ubicamos en problemas o en materia de obesidad entre los mexicanos? México ocupa el lugar número 1 en obesidad infantil y el segundo en adultos. Estamos viviendo una crisis de emergencia sanitaria frente a este problema de sobrepeso, obesidad, porque este problema de sobrepeso, obesidad está relacionado con más de 200 enfermedades. La primera con la que está relacionada es con la diabetes. De hecho, ahora se habla de un término llamado diabesidad. Y a veces nuestro país sufre las complicaciones de muchas enfermedades como diabetes, como presión arterial elevada, triglicéridos elevados, colesterol elevado. Y la raíz de estos padecimientos es la obesidad. Es la obesidad. Inclusive la depresión y la ansiedad. Claro. Ahorita que comentaba este término de diabesidad, que pudiera ya bien implementarse en nuestro país, tristemente, porque no tendría por qué estar ocurriendo esto, ¿una persona con obesidad desarrolla diabetes o es al revés? Primero, lo que se ha observado en investigaciones es que primero el paciente desarrolla obesidad, después desarrolla diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Y es consecuencia. Es consecuencia. Entonces, si nosotros podemos atacar la obesidad como enfermedad, no como un problema estético, sino como enfermedad, podemos también atacar a múltiples enfermedades. Incluso podemos disminuir medicamentos que estemos utilizando para la diabetes, para la hipertensión, para otras enfermedades. Si tenemos un buen control y mantenimiento de peso, vamos a tener un buen control de otras enfermedades como la diabetes. Y comentaba, doctor, que somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Es decir, ¿a cuánto asciende o de cuánto es el porcentaje de pequeños, de niños en nuestro país con este problema? 3 de cada 10 niños entre 5 y 11 años tiene sobrepeso o obesidad y 4 de cada 10 adolescentes tiene sobrepeso u obesidad.
Pero el problema es que si no lo sacamos antes de que pasen a la vida adulta, es casi seguro que estos pacientes van a tener sobrepeso o obesidad en la vida adulta. Nos estamos enfrentando, de seguir con estas tendencias, nos enfrentaremos a las primeras generaciones de hijos que van a vivir menos que sus padres. Es un problema de alerta grande, porque va a disminuir la esperanza de vida debido a estas enfermedades que están relacionadas con la obesidad. Así es. ¿Qué tanto influye, por ejemplo, desde el proceso de gestación? Es decir, desde que la mamá está embarazada y comienza a tener, digamos, un régimen estricto de vigilancia, de comportamiento, de alimentación, suplementos, ácido fólico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto influye desde la gestación el que una persona pueda o no pueda tener un niño, por ejemplo, que pueda padecer tanto en la infancia o en la adultez obesidad, doctor? La obesidad se incuba en útero. Ahí empieza todo. Ahí empieza la obesidad. Inclusive se ha demostrado científicamente que lo que come la madre le puede afectar a sus nietos. Hasta ese grado de nivel avanza la alimentación de una madre y el producto que está teniendo. O sea, el poder genético es impresionante. Impresionante, y hay muchos estudios que se ven, se habla acerca de esto, se llama programación metabólica fetal. Pero no hay que aventarle toda la responsabilidad a la mamá, el papá también influye. Pues es que es el que le dice, él le lleva los antojos. Exactamente, ¿no? Y genéticamente también hay un factor, me imagino. Un padre, por ejemplo, un papá con obesidad, pues también puede tener un factor importante que influya durante la gestación con la esposa, ¿no? Definitivamente. Con su pareja. Pero, ¿sabes? Los genes no determinan nuestro destino. La forma de alimentarnos sí, porque hablar de genes pareciera que no habría nada que hacer, y hay mucho que hacer. Tenemos que trabajar en educación principalmente a los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, médicos y nutriólogos, debemos estar capacitados en nuestro país para ver pacientes con estos padecimientos. Entonces, por eso es muy importante que acudan a congresos, que se certifiquen en obesidad y para que puedan abordar este padecimiento como un padecimiento crónico y lo hagan de forma integral. Ya estamos hablando de una enfermedad como tal, ¿verdad, doctor? La obesidad definitivamente es una enfermedad, no es un problema estético. No es estético. Es una enfermedad crónica, similar a la diabetes y la hipertensión. Si un paciente con diabetes abandona el medicamento para la diabetes, es de esperarse que la glucosa se vuelva a elevar. Si un paciente abandona el tratamiento para la obesidad, es de esperarse que suba de peso. Pero el paciente con diabetes que abandona el tratamiento y que se le eleve el azúcar, no hablamos de rebote de diabetes, pero en obesidad sí hablamos de rebote de obesidad, ya. Porque lo vemos como tenemos un estigma hacia el paciente con obesidad. Y ahora que comentabas, doctor, el asunto de cuáles son los padecimientos que están ligados a la obesidad en nuestro país, bueno, a nivel mundial, pero sobre nuestro país, por el tipo de alimentación, los hábitos que se tienen, el sedentarismo que se maneja, los niveles de estrés, etcétera, 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 hay una serie de consecuencias y enfermedades. Ya nos confirmas aquí una vez más el hecho de que una persona con obesidad puede desarrollar diabetes y por lo tanto otras enfermedades. Y a propósito, el equipo de producción preparó precisamente esto. Una persona con obesidad, ¿cuál es el riesgo de padecer qué tipo de enfermedades? Te la presentamos. Algunos problemas de salud asociados a la obesidad incluyen enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, alteración de la fertilidad en mujeres, problemas digestivos, daños en los huesos por exceso de peso, incontinencia urinaria y periodos depresivos. Interesante cuáles son las consecuencias que puede tener una persona con obesidad en nuestro país. Estamos platicando con el doctor Ricardo Luna Fuentes, él es presidente de la Sociedad Mexicana de Obesidad. ¿Qué te parece, doctor, si vamos como entendiendo cada uno de las consecuencias que vimos en el gráfico que presentamos hace unos cuantos segundos? Uno de los problemas de salud asociados a la obesidad son las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles y por qué? ¿Cuáles enfermedades? Principalmente la hipertensión. El paciente, cuando no tiene actividad física y cuando empieza a subir de peso, el corazón es una bomba que está preparada para 70, 80 kilos. Los pacientes llegan a pesar hasta 150 kilos.
empieza a generarse con el exceso de peso una reacción inflamatoria. El corazón empieza a trabajar de más. Empieza a trabajar de más, lo forzamos. Y al comer mal, las arterias empiezan a llenar de grasa y a ponerse rígidas, lo cual la flexibilidad está más limitada. Y esto hace que haya un aumento en la presión y esto hace que se corre el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, una embolia, un derrame. Entonces es muy importante, por eso, mantener una adecuada nutrición, y en México se consume mucha sal. Mucha sal y muchos alimentos condimentados y con muchas grasas. Así es. Esto está ayudando precisamente a que la gente suba de peso de una manera impresionante. A que suba de peso y a que tenga estos efectos a nivel cardiovascular. Una de las principales causas que se ven a nivel cardiovascular en un varón, lo que primero nos llama la atención es la disfunción eréctil. Cuando vemos disfunción eréctil en un varón con obesidad... También está ligado con obesidad. Está ligado y hay con un obesidad. efecto por enfermedad cardiovascular. Ya estamos viendo que las arterias están dañadas. Ok, veíamos también en los gráficos, doctor, además de las enfermedades cardiovasculares, bueno, ya nos hablaba de la hipertensión arterial, que está muy ligado. Obviamente comenzamos con el asunto de la diabetes mellitus tipo 2, pero también hay alteración en la fertilidad en mujeres. Una mujer con obesidad, también tiene problemas para concebir, para tener bebés. Definitivamente, y es muy triste que a veces las pacientes se someten a tratamientos muy costosos para fertilidad y no logran conseguir embarazarse. Entonces, una de las cosas que ocurre es que el tejido adiposo hace alteraciones que empiezan a aumentar los niveles de hormonas masculinas en las mujeres. Empiezan a haber alteraciones hormonales en la mujer con sobrepeso o obesidad. Esto también afecta al varón. En el varón con obesidad empiezan a aumentar e incrementar hormonas femeninas. ¿De verdad está Así es. O sea, lo contrario para uno y para el otro. Lo contrario para... Por eso cuando vamos a la playa en ocasiones vemos a varones que tienen un pecho grande que se le conoce como ginecomastia a nivel médico, porque tiene niveles de estrógenos, de hormonas femeninas más elevadas. Por su parte, las mujeres empiezan a virilizarse. Ajá. Las vemos con vello facial. Con vello facial. Las vemos con acné, porque se les engruesa la piel del exceso de testosterona que presentan las mujeres. Y empiezan a tener anovulaciones, es decir, la mujer no ovula. Y al no ovular, claro, no se puede embarazar. Aumenta el riesgo de infertilidad. Impresionante. Otros problemas que destacábamos aquí en los gráficos para conocer cuáles son las consecuencias por el sobrepeso y sobre todo la obesidad, sobre todo enfocados a la obesidad en nuestro país, son problemas digestivos. Si una persona con obesidad, una persona muy gordita, tiene problemas digestivos, ¿qué tipo de problemas serían, doctor? Pues el problema de estreñimiento, es el problema de reflujo gastroesofágico. Y todo esto es forzado porque cuando hay un aumento en la presión intraabdominal, el estómago está presionado, entonces el alimento se puede regresar, inclusive puede tener aspiraciones del alimento en la noche y se puede ahogar, y también presentar todo un desgaste en el esófago por quemaduras de los jugos gástricos, más el estreñimiento que ya se presenta, más aparte existen muchos problemas de inflamaciones del colon. Y hay un eje que se conoce como eje intestino-cerebro. ¿Síndrome del intestino irritable? ¿Es ese? No nada más eso. Hay una estrecha comunicación entre el intestino y el cerebro para la forma en que vamos a comer. De hecho, el intestino se le conoce como el segundo cerebro. Y entonces estamos hablando de que se alteran las bacterias intestinales y hay todo un problema no hay complejo. Un funcionamiento adecuado por parte de nuestro aparato digestivo. Completamente. Y se entiende completamente. Yo le agregaría un dato más al gráfico que presentamos hace unos momentos. Problemas de sueño, ¿no? Una persona con obesidad tampoco puede dormir bien. Ronca, apnea. Apnea obstructiva del sueño, ajá, son problemas mecánicos, no descansa bien, entonces todo el día está muy cansada la persona y en las noches no puede dormir. Se interrumpe literalmente el sueño y el paciente se despierta y no puede entrar a las etapas profundas del sueño. Todo esto lo pone también en riesgos cardiovasculares. Claro, por supuesto, al día siguiente con somnolencia, se puede quedar dormido, no son productivos y puede incluso tener un accidente. Imagínate una persona que va manejando, que se quede dormida, puede tener un accidente. Otro, ya para finalizar en lo que son los problemas asociados a la obesidad, el siguiente son daños en los huesos. Se entiende, ¿no? El peso
las rodillas, por ejemplo, las articulaciones inferiores sufren demasiado. No nada más por eso. Cuando uno tiene obesidad, descienden los niveles de vitamina D, porque el tejido adiposo secuestra esta vitamina, la vitamina D, que es útil en la absorción de calcio. Y que nuestros huesos necesitan esta parte. Necesitan calcio. Así es. Si nos disminuye el calcio, se destruyen nuestros huesos para compensar los niveles de calcio y esto causa una falta de mineralización en los huesos y hay osteoporosis en pacientes con obesidad. Y vienen las fracturas. Vienen las fracturas patológicas. Exactamente. El siguiente, incontinencia urinaria. También tienen problemas para hacer pipí y todo esto, infecciones. Infecciones recurrentes, incontinencia urinaria, problemas de disfunción eréctil, como lo habíamos mencionado, muchos problemas del tracto urinario por este tipo de padecimientos, inclusive inflamación de la próstata. Y ahí viene otro problema. En el caso de los varones, a partir de saludable. los 40, 45 años, el riesgo pudiera ser incluso de presentar cáncer de próstata. Por tener obesidad. Exactamente. Y el último dato muy interesante, periodos depresivos, incluso en redes sociales, doctor, nos están preguntando, ¿cuánto puede durar un periodo depresivo en una persona con obesidad? Años. ¿Años? Años. Hay una inflamación que se produce, secreción de muchas hormonas inflamatorias por tener obesidad que también lastiman las neuronas y hacen que nuestro cerebro empiece a tener problemas de depresión y de ansiedad. Muchos pacientes con sobrepeso pueden tener depresión o ansiedad. Es muy importante que el doctor y el clínico esté bien capacitado para detectar estos casos y dar estos tratamientos, porque si tiene depresión, no va a querer ponerse a dieta, exacto. Y ni va a querer hacer ejercicio. Porque pierde interés en absolutamente todo, en todo lo que le gustaba, ejercicio menos, porque le requiere un esfuerzo, doctor. Vaya que es un asunto muy delicado. Qué bueno que viniste a platicar con nosotros sobre esta serie de afectaciones que tiene a nivel de la salud de la población mayoritariamente obesa en nuestro país, que tengo entendido rebasa el 70-75% el sobrepeso y poco más del 60% la obesidad. Es impresionante. Ahora, otro dato que también llama mucho la atención y que nos importa porque finalmente es dinero y dinero público, es lo que se invierte en atención al problema de la obesidad. Te presento la información y la vamos platicando aquí con el doctor. Muy bien, el primero de ellos, en el 2017 el costo fue de 240,000 millones de pesos. Es impresionante la cantidad que estamos diciendo. Esto es tan solo la inversión en salud pública, o sea, lo que se invirtió en los hospitales públicos de nuestro país para el tratamiento de la obesidad. 240,000 millones de pesos, doctor. Es impresionante. Y no solo eso, la obesidad afecta, no nada más es importante invertir en estas cosas, es invertir en educación desde la primaria. Se escucha mucho, se invirtió, pero hay que invertir más todavía, porque si no invertimos en obesidad, la obesidad es un problema que está asociado a 200 enfermedades. Estamos invirtiendo en obesidad, pero estamos entendiendo también que el paciente tiene problemas de diabetes, de hipertensión, de disfunción eréctil, de infertilidad. Y todo está asociado en el centro a la obesidad. Exactamente. Entonces, en mi opinión, ¿verdad? Yo creo que debemos de ver todos estos temas desde un punto de vista poner el centro de todas estas enfermedades a la obesidad, adipocéntrico. Entonces, si tratamos la obesidad, vamos a tratar muchas otras enfermedades y probablemente podamos reducir los costos de lo que estamos invirtiendo en pacientes con diabetes, en pacientes con hipertensión, porque van a necesitar menos medicamento. Pero pareciera que estamos atacando este problema como atacando el iceberg. Ajá. Todo superficialmente. Pero el problema es la previsión que se tiene. Por ejemplo, hablar de los 240,000 millones de pesos es prácticamente hablar del presupuesto que obtuvo la SEP ese mismo año, imagínense nada más. Pero la previsión además que se tiene a través de organismos internacionales y organismos nacionales es el costo que va a tener la atención en obesidad para el año 2023 y ahí lo estamos viendo precisamente en pantalla. O sea, de 240,000 millones de pesos que fue en el 2017, para el 2023 pudiéramos estar hablando de 272,000 millones más. O sea, es importante este porcentaje de un 15-20% más de aplicación de presupuesto para el 2023. Y el 2023 está a la vuelta, doctor.
Por Ya eso, estamos a años de que eso así ocurra. es, por eso debemos de trabajar en educación. La obesidad se maneja con 3 pilares: Ujú. educación, educación y más educación. Y mucha Y conciencia, ¿no? mucha conciencia, Mucha porque conciencia si de no todo educamos esto. a los niños, si no educamos a sus padres, a sus abuelos, que es ahora los que están cuidando a los niños, pues no vamos a poder tener un presupuesto que dé abasto para poder atacar esta enfermedad. Importante. Pues bueno, doctor, yo te agradezco mucho tu presencia aquí en Código Salud. Importante que la gente que nos está viendo pues sepa a qué nos estamos refiriendo y además si se ve identificada, si en casa tienen parientes que tengan obesidad o las personas que nos están viendo tienen este problema de salud pública, pues que sepan qué hacer, que se acerquen a sus servicios de salud si están dados de alta en el IMSS, en el ISSSTE o tienen algún seguro particular, etcétera, que se atiendan a tiempo, ¿no? Y sobre todo, como lo veíamos al principio también, antes se decía que un niño gordito era sinónimo de salud. Hoy completamente eso quedó descartado, definitivamente. Gracias, doctor Ricardo Luna Fuentes, presidente de la Sociedad Mexicana de Obesidad, tu presencia. ¿Hay manera de contactarte? ¿Manejas redes sociales o la sociedad presenta redes sociales? ¿Las puedes compartir, por favor? Así es, se pueden inscribir a smobesidad.org y también invitamos a los profesionales de la salud al tercer Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Obesidad y 10º Congreso Internacional FECOM. Este va a ser 26, 27 y 28 de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Perfecto, para cualquier cosa, ahí la gente se puede acercar, los especialistas de la salud se pueden acercar y tengan más información. Doctor, gracias por tu presencia, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas